Parte 1. El impacto. La mañana era más fría de lo normal en Caldes de Strac. No hacía viento, pero el aire estaba tan quieto que cada sonido se quedaba flotando más de lo debido. En el andén vacío de la estación, una figura se mantenía de pie, sin moverse. Estela Rojas, 58 años, abrigo azul marino, una maleta pequeña junto a los pies y la mirada clavada. Tenía todo preparado para irse. No sabía si por unos días o para siempre, pero se iba. Era la primera vez en años que hacía algo sin consultar con nadie. El tren se aproximaba a lo lejos y la vibración metálica del suelo le recordó que no estaba soñando. Dio un paso hacia adelante. Fue en ese instante cuando lo notó. Alguien detrás de ella, no un extraño cualquiera. Lo sintió como si ya lo conociera de otra vida. Se giró. Un hombre, más joven, ojos grises, barba de 3 días. Él no dijo nada, solo la miró, con una tranquilidad extraña, como si supiera algo que ella misma aún no entendía. Ella parpadeó. Él se acercó. Y entonces ocurrió un beso. Nada fue dicho, nada fue planeado, pero durante unos segundos todo pareció tener sentido, como si ese instante compensara años de rutina, silencio y ausencia de asombro. Cuando abrió los ojos, él ya caminaba en dirección opuesta, como si nada hubiera pasado, como si la hubiera devuelto a su propia vida, sin pedir permiso. El tren llegó. Estela no subió, volvió caminando a casa. Las calles estaban tranquilas, pero todo parecía más nítido, más vivo. Al llegar a su edificio, vio algo colgado en su puerta, un dibujo a lápiz en papel doblado por el viento. Era su rostro, de perfil. No había firma, solo el trazo seguro de alguien que la había observado de cerca, sin ser visto. Ella no sonrió. Tampoco se asustó, pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido al vértigo y no supo si eso era bueno o malo. Solo sabía que algo acababa de empezar. Parte 2. Silencios que pesan. A la mañana siguiente, Estela no encontró el dibujo. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pensó que tal vez lo había imaginado, pero al mirar su reflejo en el espejo, vio una expresión diferente en su rostro, inquietud disfrazada de calma. Decidió no mencionarle nada a su esposo Lorenzo, con quien compartía la casa desde hacía más de 30 años, no por secreto, sino por esa costumbre silenciosa que tenían de no hablar de lo que realmente importaba. Él desayunaba leyendo el periódico sin levantar la vista, mientras Estela removía el café sin probarlo. Hoy voy a salir temprano, dijo ella, rompiendo la rutina de su mutismo. Lorenzo asintió sin mirar. Estela volvió a la estación, pero
esta vez no para marcharse. Caminó entre los andenes, se sentó en el banco de piedra y esperó. No sabía a quién ni por qué, solo quería comprobar si algo de lo que sintió el día anterior había sido real. Pasaron minutos, luego casi una hora. Nada. Estaba a punto de marcharse cuando una voz suave interrumpió su pensamiento. ¿Volviste? Era Bruno, así se presentó. Pintor de calle, vivía en una furgoneta vieja cerca de la playa. No preguntó su nombre, solo se sentó junto a ella y le habló como si fueran viejos conocidos. Habló de arte, de la sal en el aire, de cómo a veces uno vive sin darse cuenta. Estela lo escuchaba con atención, sin decir mucho, pero en su silencio había algo que lo animaba a seguir hablando. Al despedirse, Bruno sacó un cuaderno arrugado y le mostró un retrato nuevo. Ella riendo, algo que no hacía desde hacía años. Ella no respondió, solo lo miró y él, sin previo aviso, la besó. Después se alejó despacio entre turistas y vendedores. Estela se quedó quieta, observando su figura perderse entre la multitud. Cuando volvió a casa, Lorenzo ya dormía en el sofá. El televisor murmuraba sin sentido y ella sintió que en su vida había empezado una cuenta regresiva. Parte 3. Ecos bajo la piel. Esa noche, Estela no durmió. Dio vueltas en la cama mientras el ventilador giraba lento, como si midiera el paso del tiempo con desgano. Afuera, el mar rompía contra las piedras con insistencia. No podía sacarse de la cabeza la imagen del retrato, su sonrisa en ese papel tan ajena, tan olvidada. Al día siguiente tomó un desvío. No fue al mercado como de costumbre. Caminó sin rumbo hasta llegar a un callejón pintado con murales. Bruno estaba allí, sentado sobre una manta, dibujando los pies de una mujer que ni siquiera miraba. Cuando la vio, no dijo nada. Solo le ofreció el cuaderno, como si ya supiera que vendría. Dentro había más dibujos. Ella mirando al horizonte. Ella con flores en el pelo. Ella con los ojos cerrados. No sabía que me estabas observando, murmuró Estela. Es que tú no te estabas mirando, respondió Bruno, sin levantar la vista. Hablaron durante horas sobre cosas pequeñas, cosas que Estela no había dicho en años. De niña quería ser fotógrafa. Le gustaban los olores de los libros viejos. Odiaba las tardes de domingo. Bruno no preguntaba por Lorenzo, no lo mencionaban. El sol caía cuando Bruno sacó su cámara y le pidió una foto. Ella accedió sin pensarlo. Justo después, él volvió a acercarse. Un segundo beso, sin palabras, sin explicaciones. Estela sintió algo que no supo nombrar. No era culpa, pero se le parecía. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Lorenzo en la cocina. Cortaba tomates en silencio. Cuando la vio entrar, dijo: «Hoy tampoco fuiste al mercado».
Ella negó con la cabeza y él volvió a cortar sin más. Pero por primera vez, Estela sintió que el silencio entre ellos ya no era cómodo, era un eco, y ese eco empezaba a doler. Parte 4. Detrás del cristal, Estela comenzó a evitar los espejos. Cada vez que pasaba frente al armario o al escaparate del comedor, desviaba la mirada como si no soportara ver su reflejo. No era vergüenza, era miedo, miedo a no reconocerse. En el pueblo, los días seguían igual. El bar de don Jaime abría a las 10. El panadero silbaba la misma canción cada mañana y las gaviotas robaban migas en la plaza. Pero dentro de ella todo estaba cambiando. Sentía cómo se abría una grieta silenciosa. Ni Lorenzo ni nadie parecía notarlo. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, notó que Lorenzo la observaba desde la ventana del segundo piso. No dijo nada, solo la miraba como si intentara entender algo que se le escapaba. Al volver a entrar, él le habló con voz tranquila, pero con una pausa distinta. Últimamente estás lejos. Estela no respondió. Quiso decirle que sí, que estaba lejos incluso cuando estaba al lado suyo, que había un espacio dentro de ella que ya no sabía cómo llenar, pero no lo dijo. En cambio, al día siguiente, volvió a buscar a Bruno. Lo encontró pintando una bicicleta en la costa. Se sentaron en silencio. La brisa les despeinaba el alma. Ella le habló de sus padres, de un recuerdo de infancia en el que creía haberse perdido, y terminó encontrándose en una tienda de helados. Bruno escuchaba como si cada palabra fuera una pequeña semilla. ¿Te has arrepentido alguna vez de elegir lo seguro?, le preguntó ella, casi en susurro. Bruno tardó. Luego asintió mirando al mar. Antes de despedirse, ella se acercó. Esta vez fue ya un segundo pozo sin fondo, otro beso. El instante fue leve, pero dejó un zumbido que le acompañaría toda la noche. De regreso a casa, encontró una nota de Lorenzo. Te espero mañana para cenar, solo tú y yo. Y por primera vez en años, Estela sintió miedo de estar sentada frente a alguien que ya no conocía. Parte 5. La cena vacía. Estela se preparó lentamente, no por vanidad, sino porque sentía que cada gesto la alejaba de algo que aún no lograba nombrar. Eligió un vestido azul que Lorenzo eligió un vestido azul. La mesa estaba puesta con esmero. 2 velas encendidas, platos que solo usaban en Navidad, y el vino que Lorenzo guardaba para momentos especiales. El silencio en la casa era tan... ¿Te ves bien?, dijo Lorenzo, con una sonrisa que no alcanzó a tocarle los ojos.
Estela asintió, sin saber qué responder. Comieron en silencio durante los primeros minutos. Él cortaba la carne con precisión. Ella jugaba con el tenedor. Nadie hablaba del elefante invisible entre ellos. ¿Sigues sin poder dormir?, preguntó él de pronto. Estela bajó la mirada. Un poco... sí. Lorenzo suspiró. Tomó un sorbo de vino y luego dejó la copa a un lado. Estela, no soy tonto. Sé que estás diferente y no quiero controlarte. Solo quiero entenderte. La sinceridad en su voz la desarmó. Durante años había esperado que él la viera, y justo ahora, cuando ya era tarde, él comenzaba a hacerlo. Estela respiró hondo. No sé qué me pasa, dijo, sin atreverse a mirarlo. A veces siento que no pertenezco aquí, que estoy dentro de una vida que alguien eligió por mí. No sé si soy yo quien está cambiando o si siempre fui distinta. El silencio volvió, pero esta vez era otro, más denso, más honesto. Lorenzo asintió despacio. No hizo preguntas, no exigió respuestas. Solo dime si aún hay algo por lo que luchar, dijo él finalmente. Estela no respondió, no porque no supiera qué decir, sino porque temía romper todo con una sola palabra. En ese momento suena una notificación en su teléfono. Es un mensaje de Bruno. Solo 3 palabras. Te espero mañana. La mirada de Estela se pierde en la vela encendida y en sus ojos, por primera vez, hay algo más parecido a culpa que a deseo. Parte 6. La elección que no fue. El aire en el café olía a domingo, a rutina disfrazada de calma. Bruno llegó antes de la hora, pidió un té que no pensaba tomar y se sentó junto a la ventana. Jugaba con las llaves del coche entre los dedos, como si de ellas dependiera algo más que encender un motor. Estela apareció 10 minutos después, sin maquillaje, sin palabras preparadas, con un bolso pequeño y una expresión que no dejaba adivinar nada. No pensé que vendrías, dijo Bruno, levantándose. Yo tampoco. Él sonrió con ese gesto torpe que tanto la había desarmado la primera vez. Estela no sonrió de vuelta. Hablaron un poco del clima, de lo que habían soñado la noche anterior, de cosas que no importaban. Bruno intentó tocar su mano sobre la mesa. Ella no se apartó, pero tampoco respondió. Estela, no estoy aquí para forzarte, dijo finalmente, pero dime qué sientes. Solo eso. Ella tardó. Miró por la ventana. Gente caminaba, riendo, cargando bolsas, vidas cruzándose sin saberlo. Volvió a mirar a Bruno. Siento que contigo soy otra, pero también siento que esa otra tal vez nunca pueda existir del todo. Bruno frunció el ceño, sin entender del todo. Anoche, cuando Lorenzo me miró, vi a alguien que no había visto en años y me asusté porque pensé que ya no quedaba nada entre nosotros, pero quizás sí. El silencio se volvió
insoportable. ¿Vas a volver con él?, preguntó Bruno, sin rabia, solo con un hilo de esperanza quebrado. Estela respiró hondo, sacó del bolso una nota doblada y la dejó sobre la mesa. No, tampoco me voy contigo. Se levantó, le acarició el hombro, suave, y salió sin mirar atrás. Bruno abrió la nota. Solo una frase escrita a mano. A veces amar no significa quedarse, sino aprender a irse a tiempo. Afuera, una brisa leve movía las hojas del otoño, y por primera vez Bruno no supo si había perdido algo o si acababa de liberarse.